Con el fin de lograr el control de las provincias que no eran gobernadas por el radicalismo, el presidente recurrió a la intervención federal. Así, durante su primer gobierno ordenó 19 intervenciones federales, la mayoría de ellas por decreto sin participación del Congreso. Según él, los gobiernos de esas provincias eran ilegítimos, ya que no habían sido elegidos mediante la ley Sáenz Peña. Entonces, el fin de las intervenciones era transparentar las elecciones. Desde la oposición, la política intervencionista del presidente fue duramente criticada y caracterizada como abusiva y autoritaria. Además, Irigoyen recurrió a la distribución de cargos públicos con el fin de aumentar y consolidar su base de apoyo y de lograr nuevas adhesiones. Así, numerosas personas acudían a la Casa Rosada en busca de un empleo en la administración pública. Este procedimiento, conocido como patronazgo, también fue criticado por los opositores que afirmaban que el presidente utilizaba los recursos del Estado según su conveniencia. Irigoyen con respecto al neutralismo al inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, la Argentina había declarado su neutralidad. Cuando asumió la presidencia, aunque la oposición y una gran parte de la empresa se manifestaba a favor del rompimiento de las relaciones diplomáticas con Alemania, Irigoyen decidió mantener la posición asumida por el gobierno anterior. Luego del ingreso de Estados Unidos en 1917 en la guerra, la Argentina impulsó la reunión de un Congreso de Naciones Latinoamericanas Neutrales con el fin de analizar la situación creada por el conflicto. Sin embargo, debido a la oposición del gobierno estadounidense, que no estaba dispuesto a aceptar una reunión que desafiara su hegemonía en el continente, se frustró tal iniciativa. Irigoyen también se opuso a la incorporación del país en la Liga de las Naciones con el argumento de que no daba el mismo trato a los vencedores y los vencidos. Por otro lado, tenemos el tema de la reforma universitaria, ¿no? Que durante la presidencia de Irigoyen se produjo la llamada reforma universitaria, que lo repita. Se trató de un movimiento de protesta llevado adelante por estudiantes de la Universidad de Córdoba en 1918 que culminó con la transformación profunda, ¿no?, de la vida universitaria. Y en ese entonces el acceso a los estudios universitarios estaba reservado solo para los miembros de una pequeña élite social. Lo mismo ocurría con los cargos directivos y docentes, que además eran vitalicios. ¿Qué quiere decir vitalicios? Quiere decir que, es de un cargo o de una renta que en realidad que dura desde que se obtiene hasta el fin de la vida. O sea, el cargo va a durar hasta que se muera. Eso quiere decir vitalicio. En los primeros años del siglo, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires habían realizado algunas huelgas con el objeto de modificar esa situación tan restrictiva. Y a fines de 1917 las protestas se trasladaron a Córdoba, donde la universidad estaba fuertemente influida por la Iglesia Católica y por un pequeño grupo de familias que monopolizaban la titularidad de las cátedras. Los estudiantes cordobeses reclamaban el gobierno tripartito de la universidad, en el que estuvieron representados estudiantes, docentes y graduados. También exigían el llamado concurso para ocupar los cargos docentes, la reforma de los planes de estudio y el fin de la injerencia de la Iglesia. Luego de crear un comité pro reforma en marzo de 1918, los estudiantes declararon una huelga ante la cual las autoridades decidieron clausurar la universidad. Y en junio, la Federación Universitaria de Córdoba organizó una multitudinaria movilización a la que concurrieron miles de personas. En septiembre, los estudiantes tomaron la universidad y finalmente el movimiento reformista logró imponerse, y el presidente Irigoyen, que desde un principio había apoyado los reclamos estudiantiles, convalidó sus principios fundamentales. A partir de la reforma, la universidad abrió sus puertas a estudiantes pertenecientes a las nuevas clases medias, para quienes la educación constituía una importante vía de ascenso social.